quisiera empezar agradeciendo la invitación que nos hiciese vos y por los alumnos de Perú. Saludar a todos los compañeros y compañeras presentes, saludar a la doctora Carol Chan de Horas Conu, a los compañeros de Alames, a todos en general. Es un privilegio para mí estar aquí en esta oportunidad, tanto más que lo hago en representación de la doctora Nila Heredia. Ella estaba invitada, pero por razones de trabajo allá no ha podido estar. Manda un saludo para este encuentro. Es un honor para mí de estar en lugar de ella. Bueno, soy Germán Crespo, soy saludista, pediatra y involucrado en todo este proceso de cambios en Bolivia y en América Latina. El tema que bueno, en primer lugar agradecer a Mauricio, porque Mauricio nos ha ilustrado claramente sobre todo lo que es las tendencias de los sistemas de salud, la lucha por los derechos humanos, la cuestión de la salud como bien público, la contrahegemonía y las acciones de la hegemonía, la participación social, y nos ha ilustrado todo lo que es lo que está sucediendo, la tendencia en Colombia. Esto me sirve mucho porque en realidad yo lo que voy a exponer es la experiencia de Bolivia más desde una perspectiva histórica, pero también de los esfuerzos que estamos haciendo precisamente en el bando de la contrahegemonía en la construcción de una propuesta enfocada en el derecho a la salud. ¿Vamos? Bueno, muy brevemente para los que no están actualizados mucho con Bolivia, según el censo que tenemos el año pasado, somos 10.036.000 bolivianos, con una extensión de 1.036.000 kilómetros cuadrados. Aquí se ilustra la Bolivia municipal, porque hasta el 2004 teníamos una Bolivia única con 3 ciudades y todo lo demás no existía. Se pasa a una Bolivia municipal. Actualmente ahora tenemos una Bolivia multicultural. Entonces tenemos ahora, ya no somos república, somos el Estado plurinacional de Bolivia. Tenemos 9 departamentos, 112 provincias, 337 municipalidades y 16.000 comunidades. ¿Vamos? Lo que aquí se muestra es, bueno, Bolivia es uno de los países con mayor población indígena originaria. Tenemos los nativos, los originarios, los criollos, pero casi el 40% de la población, según el último censo, se identifica como originario. Y la población, bueno, urbana el 60% y el 40% rural. El contenido de lo que voy a exponer es cómo fue posible el cambio que se dio, este quiebre que se dio. ¿Y cómo fue posible el cambio? El 2005 se dio un hito muy trascendental en Bolivia y pasaré a explicar y qué sucedió, por qué se dio el cambio, qué significa vivir bien en salud, porque parte del cambio está sostenido y fundamentado por toda la propuesta filosófica del vivir bien. Y entonces, como esto está constitucionalizado, habrá que explicar un poco y qué significado y qué impacto tiene esto en el quehacer en salud. El cambio sanitario, la política de salud, las tensiones creativas del cambio en salud, el sistema único con acceso universal, el sistema de seguro universal, la tensión que nos ha planteado Mauricio. Bueno, el punto de partida del cambio. Todos sabemos que Bolivia, los bolivianos, los pueblos indígenas,
han tenido 300 años de colonialismo y lo que ha significado esto, pero no solamente los 300 años de colonialismo español, además 200 años de colonialismo criollo. La situación en 500 años no había cambiado mucho para los pueblos originarios. Los pueblos originarios desde un principio resistieron, pusieron su rebeldía, quisieron ser independientes, y en estos 500 años tenemos una serie de luchas de los pueblos originarios para recuperar su independencia, su identidad, su libertad, su forma de vivir, etcétera, etcétera. Entre las rebeliones más importantes tenemos la de Tupac Katari en el 1770 y la de Saratevilca 100 años después, y en 1994 la del Maipu, que es el último cerco indígena que se hace a la ciudad de La Paz. Entonces, por un lado, el punto de partida está en los pueblos originarios, en ese cansancio de ya no soportar más el colonialismo en que vive. La gota que rebasa es la capitalización del sistema de servicios del agua en todo el país. Es decir, la Bechel se compra todo el servicio de agua de los municipios, y a los 3 meses se establece un incremento de las tarifas de 135%, y además se apropia no solamente del sistema de distribución del agua, incluso de las vertientes que los campesinos utilizaban para riego. Entonces, por un lado, la gota que rebalsa en los pueblos originarios se da en los quechos en Cochabamba, pero por otro lado, la gota que rebalsa en los obreros, en la clase media, en los criollos que ya no podían soportar esta situación de 25 años de propuesta neoliberal, revientan ambas el año 2000 y se da la famosa guerra del agua, que es donde se inicia el proceso de cambio. No decimos la reforma de salud precisamente porque quisiéramos diferenciarnos de lo que significó la reforma de salud que se inició con la propuesta del Banco Mundial, y en Bolivia hablar de reforma es un poco alinearse al Banco Mundial. Por eso nuestra propuesta de transformación es el proceso de cambio. Bueno, entonces tenemos esos dos. Entonces, aquí podemos ver una mujer, una originaria, protestando, expresando su bronca, su rebeldía. Esa vertiente originaria, más la vertiente de los obreros, se une a un torrente. Esta es una foto de lo que sucedió el 2003 cuando huyó el presidente Sánchez de Lozano. Entonces, aquí estoy queriendo graficar que la unión de estos dos procesos, el de la historia larga de los 500 años y el de la historia corta de todos los 25 años de etapa neoliberal, finalmente genera un proceso que une dos vertientes tremendas: la de los pueblos originarios con su cosmovisión, su propuesta política, la recuperación de su identidad, y la de los obreros, trabajadores, clase media, que proponen ya no más el desastre del neoliberalismo. ¿Vamos? Bueno, esto desemboca en las elecciones del 2005, cuando Evo Morales gana las elecciones, pero que el hito más importante es el 2009, cuando se promulga la nueva Constitución Política del Estado. No se olviden que igual en Bolivia, desde el 2000 hasta el 2006, se develó la crisis que existía, tal cual nos los ha planteado Mauricio. Se ganan las elecciones y el 2006, 2007, 2008, en realidad, como dice el vicepresidente, lo que se da es el empate catastrófico, porque si bien Evo Morales estaba en el poder, si bien las organizaciones sociales irrumpen en la historia, la oligarquía no permitía
que se las desplace de las instituciones y de las gobernaciones. Por eso es que cuando la doctora Nila Heredia era ministra, si ella decía blanco, 5 gobernadores decían negro. Si ella decía negro, 5. Y entonces se paralizó desde el 2005 hasta el 2009 todo el andamiaje institucional del cambio, y a eso se le llamó el empate catastrófico. Entonces tuvimos la etapa de la develación de la crisis con todo lo que nos ha explicado, ya cansados de tener un sistema injusto, con un 78% de exclusión social en salud, etcétera, etcétera. Y entonces, este es un hito muy importante porque ahí termina el empate catastrófico, porque finalmente se constitucionaliza el cambio. ¿Vamos? Entonces, quisiera nomás que muy rápidamente ustedes puedan leer lo que está escrito en el preámbulo de la nueva Constitución Política del Estado, para que vean la fuerza que ha tenido en este proceso la cosmovisión andino-masónica, es decir, las propuestas de las identidades originales. El pueblo boliviano de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas sociales, sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. ¿Vamos? Dice, un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con los principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad, distribución, en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud, vivienda para todos. Dice, dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Estas dos cuestiones marcarán las políticas sociales, porque el andamiaje de toda la propuesta política se hará sobre 2 rieles: el desmontaje del colonialismo y el desmontaje del neoliberalismo. Una propuesta que obviamente generará lo que en esta etapa se llama las tensiones creativas, porque obviamente la derecha, la oligarquía, está defendiéndose. Vamos. ¿Qué provocó este quiebre? ¿Qué provocó este quiebre? Un proceso de debate ideológico, político, filosófico y cultural orientado a comprender, explicar y defender la oportunidad de construir una alternativa de desarrollo diferente al capitalismo y al globalismo. Por eso es que no se reduce la propuesta a Bolivia, sino quiere iluminar de que en el mundo es posible otra forma de desarrollo. Desarrollo en Aymara se traduce como criar la vida. En ese marco, estas propuestas se traducen en la Constitución Política, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Sectorial de Salud. La propuesta está dada por el desmontaje del colonialismo y el desmontaje del neoliberalismo, los 2 ejes centrales. Que el Estado es promotor y protagonista del desarrollo, de ese criar la vida con el sustento filosófico del vivir bien. Entonces, el desmontaje del colonialismo nos llevará finalmente a construir un Estado plurinacional, que dicho sea de paso, son 36 naciones con 3 grandes troncos culturales, que es el aymara, el quechua y el guaraní. Y el neoliberalismo, el desmontaje de esto, nos llevará hacia un Estado comunitario. Y tendremos el Estado social y comunitario que está propuesto como visión de la Constitución Política. El Plan Nacional de Desarrollo, entonces, tiene 4 pilares, que es la Bolivia productiva, la Bolivia digna, la Bolivia democrática y la Bolivia
soberana. En la soberana se ha planteado la posición multipolar del mundo, el reconocimiento de que todos los pueblos, incluso los pequeñitos como Bolivia, son iguales, tienen la misma dignidad. La Bolivia democrática, ya no más democracia representativa, sino una democracia esencialmente participativa. La Bolivia digna en todo lo que representa el área social, la recuperación en este caso de la soberanía sanitaria, porque la soberanía sanitaria se había enajenado durante los últimos 30 años. Las políticas las decidían los organismos internacionales de cooperación, el UNPA, OPS, UNICEF, PNUD, eran los que dictaban realmente lo que se tenía que hacer en materia social en Bolivia, y la Bolivia productiva porque se incorpora ya a la economía toda la propuesta del trabajo comunitario. Y entonces, desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo, a este se le llamó el vivir bien. ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, en esas circunstancias, el 2009, nace Bolivia. Todos un chiquito con mucha fuerza, pero todavía chiquito. Y no se olviden que a los 5 años que tenemos ahorita, las debilidades y las cuestiones que tenemos que afrontar para poder, vamos. Entonces, en una mano la constitución política del Estado, vamos. En otra mano, que es la cuestión central, es la cultura de los pueblos amazónicos, y en esto, parte de esa cultura central, la cuestión de la coca, muy importante en este proceso boliviano. No es solamente la cuestión de la mera coca, es una cuestión que está intrínseca en la vida social, cultural, productiva del país. Vamos. Y la tercera es el Plan de Desarrollo Sectorial de Salud. Bajo esas tres cosas, bajo esos tres mandatos, lineamientos, lo que Bolivia hace es el nuevo modelo de desarrollo económico social del vivir bien, vamos, la nueva política de protección social, la nueva política social, y un nuevo horizonte alternativo para el ejercicio pleno del derecho a la salud y el acceso universal, porque en la Constitución política se dice que es un derecho humano fundamental y bien público, se constitucionaliza. También se constitucionalizan todas las determinantes sociales, porque no puede haber derecho a la salud si no hay derecho a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda, a la recreación, al acceso a servicios, a la seguridad social. Todos estos se constitucionaliza la interdependencia de los derechos. Bueno, obviamente, muchos opositores a esta propuesta. En primer lugar, la Iglesia, porque en la Constitución se establece que el Estado es laico. Ya pueden imaginarse qué sucedió con la Iglesia cuando se aprobó los derechos sexuales y reproductivos, otro escándalo en el país. El derecho a la salud de las mujeres, de los niños, de los padres, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. 44 que los vamos a ver después. Sobre esta base se establece el Plan de Desarrollo Sectorial. En esta se los trabaja desde nuevas categorías de análisis de la situación. Primero, el sector por sí solo no puede solucionar los problemas de salud del país. Es simplemente un sector. Por tanto, solamente se puede solucionar los problemas desde una perspectiva intersectorial, con una voluntad de todos los gobiernos, con un enfoque intersectorial. La segunda es, esta política no funcionará si no tiene sustento social. Todas las políticas de salud anteriores han sido tipo Toyota. Ustedes saben que el Toyota es una movilidad que tiene doble tracción. Tiene cuatro campos.
Todas las políticas anteriores que se han hecho eran 4 consultores en 4 computadoras en 4 paredes. No tenían sustento social. En cambio, lo que se hizo fue 9 reuniones departamentales, cada reunión con casi 400 participantes, de los cuales solamente el 70%, el 30% eran del sector salud y el 70% originarios, pueblos. Entonces, lo que por primera vez se hizo es que en la planificación estratégica no salga prioritariamente la oferta, sino se establezca prioritariamente la demanda de salud. Entonces, nacen 2 propuestas de todo esto. La política de la salud familiar, comunitaria e intercultural, que tiene un aspecto muy importante para Bolivia, y la construcción del sistema único de salud. ¿Vamos? Bueno, entonces, muy brevemente aquí lo que pueden ver es lo que la Constitución Política del Estado de Bolivia dice sobre... Son 62, estos son los más importantes. En la anterior Constitución Política había 2 artículos sobre la salud, el 7 y el 53. Ahora, en realidad, esta es una Constitución cuasi administrativa, porque pone absolutamente todos los aspectos. De manera que ahora, para la derecha será muy difícil, digamos, hacer el bypass de muchas de las cuestiones que está aquí. La salud es un derecho humano fundamental, el sistema único, el derecho a la salud de los pueblos originarios, el acceso al seguro, esto fue un contrabando que pusieron, la determinación de la salud, la priorización de la promoción de la salud, el acceso universal a medicamentos genéricos, el derecho de los pacientes, etcétera, etcétera. Como pueden ver, esto marca en la nueva Constitución. ¿Vamos? Y entonces, quizás un poquito, aunque ya lo ha dicho, el modelo que heredamos, el 2006, un modelo basado en el médico, en el establecimiento de salud, en los medicamentos, en la dependencia de las políticas sanitarias, orientado a asumir la salud como una mercancía, con fundamento en el lucro, sin ningún compromiso con la sociedad. Y ahí ver nuestras universidades, y ya van a ver por qué la universidad se opone al sistema único, basado en un sistema segmentado y fragmentado, con una rectoría totalmente debilitada. La rectoría se limita, y eso, al sector público, con múltiples fuentes de financiamiento y prestadores, y con instancias públicas debilitadas. Un sector público centrado en la administración. Se organizaron los silos o los dilos, pero simplemente para facilitar la administración del sistema, no para facilitar el acceso de los servicios del pueblo. ¿Vamos? Y aquí, aquí podemos ver las consecuencias. 5.674.000 personas que no tienen acceso a servicios de salud. El estudio del 2004 de la OPS señala el 78% de la población con algún grado de exclusión. Entonces, especialmente los 5 a 59 años, porque como se ha explicado, el Seguro Universal Materno Infantil, el SUMI, solamente cubre a menores de 5 años y a las mujeres en estado de gestación. Vamos. Bueno, más, porque aquí claramente podemos ver, ya he explicado los modelos. Este es el modelo boliviano, este es el sistema público, el de la seguridad social y el privado. La regulación del Estado solamente abarca al sistema público. La seguridad social, que es otra instancia que se opone al sistema único, y obviamente el sector privado. Múltiples fuentes de financiamiento, por ejemplo medicamentos, gastamos casi 200 millones de medicamentos al año. Es una irracionalidad bárbara, porque cada segmento y cada fragmento se compra de marca. Hay una polifarmacia con precios totalmente dispares. Hay una irracionalidad porque hay múltiples fuentes y obviamente múltiples prestadores. ¿Qué es lo que nosotros planteamos con el sistema único?
entrar al sistema canadiense. Pero eso es lo que veremos cómo se pone. Vamos. Bueno, y entonces había dicho que la política central es la salud familiar comunitaria. ¿Qué pasó? Que tus palabras han recibido la... Bueno, entonces, la Pachamama, lo que se ha propuesto en la política del Sistema Único de Salud, ¿sí? Primero, recuperar la soberanía sanitaria con participación social e intersectorial. ¿Cuáles son las líneas de acción? Para desmontar el colonialismo, la recuperación de los saberes ancestrales y la medicina tradicional. Un trabajo que no se imaginan, porque después de 500 años tratar de recuperar todos esos saberes, pero se ha iniciado, está yendo bien, se han hecho ya las reuniones nacionales, departamentales con los médicos tradicionales, se ha hecho un registro, se ha avanzado mucho. Después, la salud intercultural, porque obviamente hay que recoger eso, pero hay que... La planificación participativa, el desarrollo y la tecnología ancestral y el desarrollar el sistema de la medicina tradicional en las regiones indígenas autónomas, porque como ahora hay nuevas disposiciones, las regiones autónomas pueden decidir qué tipo de medicina quieren que prevalezca. Si es un territorio aymara y ellos dicen, miren señores, toda la atención primaria queremos que sea como nosotros queremos y nos articulamos con el segundo y tercer nivel con ustedes. Eso ya es posible. Y en cuanto a la desmercantilización, la promoción de la salud e intersectorialidad para la calidad de la vida, la movilización y participación social para el control social, la participación de las comunidades en la gestión del quehacer en salud, especialmente en el área de la planificación, y el derecho a la salud como bien público y responsabilidad del Estado para luchar por la gratuidad. Vamos. Vamos. No, al otro lado. Para ejercer el derecho a la salud hay que tener poder. Si el pueblo no tiene poder, no lo va a hacer. Y ahora el pueblo está movilizado, está empoderado, está realmente atrincherado para ver qué es lo que sucede. Por el sistema único y por la salud familiar y comunitaria. Resumiendo todo lo que he dicho, el mandato político y social del sector que viene de la Constitución, tenemos una visión al año 2020, 3 objetivos estratégicos. El acceso universal, que contiene el fortalecimiento de las redes de servicios de salud, la recuperación de la medicina tradicional, la salud intercultural, la escuela para la vida. El otro es la recuperación de la soberanía sanitaria a través de la rectoría y la producción de conocimiento por nosotros mismos, porque en Bolivia todas las investigaciones las hacen de afuera y están en inglés, ni siquiera las podemos leer. Y la intersectorialidad y la promoción de la salud. Vamos. Ese sería el plan. Bueno, estas ya son las explicaciones que nos ha hecho Mauricio, podemos bajar. Estos es los 4 ejes de la salud familiar y comunitaria. ¿Qué es la salud? La salud es la nueva forma de pensar, comprender y hacer salud con las comunidades, autoridades y el sector salud. Pero esto ya es desde la perspectiva de los pueblos originarios, desde su cosmovisión. Tiene 2 partes, la gestión y la atención en salud, todo para cambiar las formas de vida. Lo que ha sucedido es una revolución un poco copernicana, porque ya no es la comunidad que gira alrededor del médico, sino que es el médico que ahora tiene que girar alrededor de las comunidades. Claro que hacer eso, con eso les hemos cortado la alita política y la alita social a los médicos. No se imaginan el relinche que han hecho los médicos cuando se han visto sin ese poder. Vamos. Bueno, ¿a quiénes beneficia el sistema único? A los campesinos, campesinas, a las comunidades interculturales, gremiales, artesanos, trabajadores, empleados. A todos en realidad. Pero aquí hay un problema.
porque como tienen una cierta capacidad de ahorro ahora, están empezando a conformarse, a fortalecerse en una especie como en Uruguay de asociaciones para la salud, que hemos tenido una reunión, porque obviamente ven que el sistema único va a tardar, pero mientras tanto se está mutualizando. Esto es peligroso porque vamos a segmentar más vamos, y aquí están las prestaciones. Bueno, estas ya son las pensiones creativas, lo urbano y lo rural, la medicina tradicional con la medicina occidental, la determinación frente al biologismo, el sistema único frente a la segmentación, los recursos humanos frente a la anarquía de los recursos humanos, los médicos, la asignación de presupuesto y los comités de análisis. Hay una cumbre de salud, y con eso termino porque han debido escuchar de la cumbre de salud. Lo que pasa es que el Colegio Médico, la Central Obrera, se atrincheran por una cumbre de salud que, un momento, todo eso lo que ustedes están haciendo tenemos que discutir entre todos, perfecto, pero cuando dicen entre todos, solamente son las universidades, el colegio, o sea, la Asociación de Médicos y la Central Obrera, y nosotros hemos dicho, no señores, ustedes pueden participar en un 30% y el pueblo en un 70%. Como no quieren, se ha ido postergando y no hay la cumbre. Entonces tenemos otra vez una especie de empate casual. Bueno, muchísimas gracias, lo que he tratado de hacer.